Entonces, hemos venido trabajando el tema de la escatología. Tenemos muchas cosas para comentarles, hay mucho, este tema es muy extenso y a su vez muy interesante, pero largo y a veces un poquito complejo, pero igual, pues es una bendición y sobre todo lo que uno va encontrando acerca de los tiempos y de las cosas que van viniendo. Bien, entonces vamos a empezar, en esta ocasión vamos a trabajar hoy el tema de la gran tribulación. Entonces, hoy vamos a iniciar con ese tema. Bien, entonces, esta es una doctrina de la Escritura. Se llama la semana 70, la 70ª semana, el periodo de la gran tribulación o la doctrina escrituraria de la gran tribulación. Y pues vamos a ver una cantidad de cosas interesantes que hay acá. También conocida a veces por algunos autores como el día del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del día del Señor. Este periodo de la gran tribulación figura en la escritura también como el día del Señor. Y la gran tribulación aparece desde el Antiguo Testamento y también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces hay muchos versículos que pues no les quise anotar ahí, pero hay muchos versículos, Deuteronomio 4:30 y 31, Isaías 2:19, Isaías 24:1, aparece en Jeremías 37, en Daniel 12, en Joel 1:15, en Joel 2, del 1 al 2, en Amós, etcétera, por toda la escritura. Y en Primera de Tesalonicenses 5:2 y Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses 2:2 aparece como el día del Señor. A algunos autores les gusta hacer una diferenciación con lo que es el día de Cristo. El día de Cristo pues tiene que ver con recompensa y con bendición, que más adelante lo estaremos o lo estará trabajando Andrés cuando se trabaje un poco el tema del Tribunal de Cristo. Bien, vamos a recordar un poquitico algunas cosas que habíamos hablado ya. Habíamos hablado de las 70 semanas y vamos a retomar esto un poquitico. Recordemos que estas 70 semanas de las cuales habla el libro de Daniel, en el capítulo 9, versos 24 al 27, habla de estas 70 semanas, ya las habíamos tratado, pero pues vamos a retomarlas un poquitico porque las necesitamos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nótese que es sobre Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esas son las que nos suman las 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerdan que eso lo trabajamos hace ya un tiempo, ¿no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es a la que nos vamos a referir hoy, a la semana de la 70ª semana o la semana de la gran tribulación, confirmará el pacto con muchos, ¿cierto? Y está hablando de ese príncipe, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que ir mirando estas cuentas que ya habíamos hecho en la ocasión pasada. Vimos que estas 70 semanas del libro de Daniel están divididas en 3 etapas y recuerden que las vimos en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 9 y también está en Apocalipsis. Un primer periodo de 7 semanas, recordemos que cada semana es de días de años, o sea, cada día de la semana es un año. Entonces tenemos 7 semanas, 49 años, que fue hasta la reconstrucción de Jerusalén. Un periodo de 434 años que corresponde a las otras 62 semanas, que son las que nos suman las 69, hasta la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, que es cuando vino después el sacrificio, o sea, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz.
Y ese periodo que está ahí en rojo es la semana a la cual nos vamos a referir en esta ocasión, que son los últimos 7 años, o la 70ª semana o periodo de la gran tribulación. Bien, ¿cuál es la esencia de la gran tribulación? ¿Qué es lo que se va a ver en la gran tribulación? Pues se va a ver eso que ustedes ven ahí. Ira, juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, tinieblas, desolación, trastorno, castigo. O sea, esto no es nada agradable, nada bueno. Algunos autores dicen que la severidad de este periodo que vendrá sobre la tierra no tiene modos de presentarse con algún indicio de alivio, sino que es un periodo difícil, es un periodo tortuoso. ¿Ok? Veamos quiénes serían los participantes en la gran tribulación. Recordemos el pasaje de Daniel 9:24, dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad. Fíjate que dice tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, Israel y por supuesto el mundo gentil. Entonces, debidamente interpretada la profecía de Daniel es un ejemplo del principio de que la profecía está sujeta a la interpretación literal. Recordemos que hay dos formas de hacer la interpretación profética, la forma literal y la forma alegórica. Y la forma literal, pues es la que en general más conviene para temas de estudio y de escatología. Los teólogos serios se basan en la interpretación literal. Prácticamente todos los teólogos, sin importar lo opuestos que se encuentren en sus pensamientos, concuerdan en que por lo menos parte de las 70 semanas de Daniel debe interpretarse literalmente. Si las primeras 69 semanas de Daniel están sujetas al cumplimiento literal, también se debe interpretar que la 70ª semana, la final, tendrá un cumplimiento similar. Estas 70 semanas de Daniel están totalmente relacionadas con Israel y sus vínculos también con los poderes de los gentiles y el rechazamiento del Mesías de Israel. El propósito particular de Dios de llamar a un pueblo de todas las naciones para formar la iglesia y el programa del presente siglo no están a la vista en ninguna parte. Perdón, la iglesia no está a la vista en ninguna parte en estos propósitos de Dios. Bien, vamos a mirar un poquitico acerca del propósito de la gran tribulación. Entonces, hay dos elementos esenciales que se toman en cuenta como propósito de la gran tribulación. Primero, pues, preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Es lo que se conoce como el tiempo para tiempo de angustia de Jacob. Es decir, ¿qué se busca aquí? Pues traer a la conversión a una gran cantidad, a una multitud de judíos que van a entrar en las bendiciones del reino y experimentarán el cumplimiento de los pactos de Israel. Las buenas nuevas de que el rey está por volver serán predicadas en ese periodo, de manera que su pueblo se va a convertir en un libertador. Y pues obviamente tiene el propósito de poblar el milenio, que es lo que viene después, con una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que refiere la escritura en Apocalipsis 7:9. Y el segundo aspecto es traer juicio o derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Allá en Isaías 26:21 se habla un poco de eso, en segunda de Tesalonicenses 2 del 11 al 12. Estas han sido engañadas por falsa enseñanza del sistema de la ramera. Recordemos que va a venir un sistema que se llama la gran ramera o la Babilonia, que van a empezar a engañar, ¿no? Y allá en Apocalipsis 14:8 particularmente dice, y han participado del excitante vino del adulterio, o sea, ¿de quién? De la gran ramera, que la vamos a estudiar también detalladamente. Y por supuesto, ¿qué ha hecho esa influencia de la gran ramera, o sea, de esa iglesia apóstata que la vamos a estudiar con detalle? Han seguido al falso profeta en la adoración a la bestia. Entonces, digamos que esos objetivos, esos dos principales objetivos, tiene este periodo de la gran tribulación, digamos que es el propósito de lo que es el derramamiento de la ira de Dios en este periodo. Bien, vamos a mirar un poquitico cuáles son los eventos de la gran tribulación, cuáles son las cosas que se espera que ocurran en este periodo.
Entonces, se va a organizar la Confederación de Estados del Imperio Romano. Recordemos cuando estudiábamos la estatua que la última parte, los pies, estaban compuestos de hierro y barro. ¿Se acuerdan ustedes que los 10 dedos eran de barro y que decían que nunca podían hacer una alianza con el Imperio de Hierro? Y el Imperio de Hierro es el Imperio Romano. Se espera que el Imperio Romano resurja en el periodo de la Gran Tribulación y la Gran Ramera va a formar parte de ese Imperio Romano. ¿Qué es la Gran Ramera? La Iglesia Apóstata. El surgimiento de un gobernante político, que es del cual habla Daniel 9:27 que acabamos de leer, que es el que va a hacer después, que ese es el sacrificio y la ofrenda. El falso sistema religioso del falso profeta, porque más adelante lo vamos a ver como el falso profeta tiene que ver con ese falso sistema religioso que es la Gran Ramera. Los juicios de los sellos, todo esto va a ocurrir dentro del periodo de la Gran Tribulación. Los juicios de los sellos también los vamos a estudiar con detalle, son 7 sellos y los vamos a estudiar uno por uno. La separación de los 144,000, hoy vamos a hablar un poquitico de esos 144,000 que son testigos. Los juicios de las trompetas, otro juicio que viene en el periodo de la Gran Tribulación y que son 7 trompetas y cada trompeta implica un juicio, es decir, una generación de dolor, de sufrimiento, de crisis en la tierra. Los testigos de Dios. En Apocalipsis 11 se habla de los 2 testigos, unos personajes que han sido muy controvertidos porque los teólogos no llegan a un acuerdo final para entender específicamente quiénes son esos 2 testigos. Los vamos a mirar más adelante y algunos piensan que es la iglesia, otros tienen otros conceptos. Vamos a mirarlos con despacio. La persecución de Israel, que está narrada en Apocalipsis 12, también se va a presentar en este periodo. Los juicios de las copas son otros 7 juicios. Entonces son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, para que vayamos de una vez asimilando. La caída de la falsa iglesia protestante, o sea, la Gran Ramera. La batalla de Armagedón, que también la vamos a estudiar, ya la he estado organizando y ya tengo pues preparadito eso para cuando terminemos de estudiar esto, vamos a estudiar entonces los juicios de los sellos, las copas, las trompetas, la Gran Ramera y la batalla de Armagedón, porque todos estos son juicios que van a ocurrir durante el periodo de la Gran Tribulación. Y obviamente también un evento que ocurrirá en la Gran Tribulación será la proclamación o la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a mirar un poquitico cómo inicia este periodo de la Gran Tribulación. Este periodo inicia principalmente con un tratado de paz. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Con un tratado de paz. Y los participantes van a ser... Se está cortando. Se está cortando un poquito, ¿cierto? Sí, aquí me salió un letrerito, gracias. Bueno, entonces que el inicio de la Gran Tribulación va a darse a partir de un tratado de paz de una semana, o sea, la semana de la Gran Tribulación, que es el que va a ser el famoso anticristo y que va a falsear, del cual hablaba hace un momento Daniel 9:27. Los participantes pues serán ese príncipe venidero y la nación judía, que es la nación con la cual se va a realizar ese pacto. Entonces, la Gran Tribulación inicia con este tratado del príncipe venidero, que los teólogos consideran que es romano, porque ese imperio final va a ser un imperio romano, que tiene 10 reyes, que son los 10 dedos, que los vamos a estudiar más adelantico, y con la nación judía, y será por este periodo de la Gran Tribulación. Y luego viene el rompimiento del tratado. Recordamos que en la mitad de la 70ª semana, el príncipe venidero repentinamente romperá su tratado. Esto es lo que se llama la abominación desoladora, cuando este príncipe incumple o rompe su tratado, que había hecho unos tratados de paz, hará cesar el sacrificio judío y precipitará sobre el pueblo un periodo de ira y desolación hasta el final de la semana. Está en Daniel 9:27. Finalizada esta semana, se iniciará un periodo de grandes bendiciones para la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, inicia con un tratado de paz
que lo hace entre el príncipe venidero, la nación judía, y posteriormente, hacia la mitad de la semana 70, este príncipe rompe ese tratado. Y posteriormente vendrán las bendiciones para Israel. Bueno, hablemos un poquitico de ese rompimiento del tratado, que es lo que se denomina la abominación desoladora. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que le entienda. Y entonces pues se refiere o hace referencias precisamente el Señor ahí a Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, fíjense ustedes que aquí están, digamos, como el soporte de todo eso. Miremos un poquito más. Recuerden ustedes que hablamos en la ocasión pasada de una cosa que los teólogos suelen llamar la ley de la doble referencia, y es que un mismo evento se puede presentar en varias ocasiones en diferentes épocas de la historia. Entonces, una primera abominación, recuerden que la hablamos, fue la de Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Era un gobernador griego y este hombre erigió un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo judío de Jerusalén y sacrificó allí una puerca sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Sin embargo, en Mateo 24, 15, que es donde habla de la abominación desoladora del Señor Jesucristo, él está hablando como unos 200 años más adelante o posteriores a cuando ocurrió este hecho con Antíoco Epífanes. De manera que ya esa abominación había tenido lugar. Así que el Señor estaba hablando de otra abominación desoladora, que es precisamente la de la gran tribulación. Esta es la segunda abominación desoladora, o la que ocurre por la ley de la doble referencia. En Apocalipsis 13:14 lo describe haciendo alguna clase de imagen ante la cual todos son forzados a inclinarse y adorarla. El convertir el templo del Dios viviente en un lugar de adoración para él mismo es tan abominable a los ojos de Dios como es posible, ¿no? Entonces, esa abominación desoladora será la que va a ocurrir cuando el príncipe que ha de venir, pues, rompa el pacto. Bien, hablemos un poquitico de la iglesia y la tribulación. Este pasaje que me parece muy importante, que se encuentra en Apocalipsis 12, del 1 al 6, dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Entonces vamos a tratar de hacer identificación de esta mujer. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días, que eso es también 3 años y medio. Ya en Apocalipsis 12:9 dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, perfectamente queda identificado quién es ese dragón. El dragón es Satanás. Ahora vamos a identificar quién es esa mujer, porque esa mujer no es la iglesia, como uno podría pensar. Entonces, vamos a mirar un poquitico acerca de ello. Entonces, de acuerdo con Apocalipsis 12, el objeto del ataque satánico durante el periodo de la tribulación es la mujer que dio a luz a un niño, puesto que este niño es nacido para regir con vara de hierro a todas las naciones. Solo puede referirse a el Señor Jesucristo, que es el único quien tiene derecho a regir. ¿Ok?
Entonces, la Escritura confirma esta interpretación en el Salmo 2:9, que es admitido como mesiánico. La única nación de quien Cristo podía venir era de Israel. En el momento en que Satanás es arrojado del cielo, él sale con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. La iglesia no puede estar aquí por cuanto ella es el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo, y por consiguiente preciosa para Cristo. Sería entonces objeto del ataque satánico si estuviera presente. La razón por la cual Satanás se vuelve contra Israel solo puede explicarse por la ausencia de la iglesia en esta escena. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Varias cosas. Primero, que esa mujer es la madre del Señor Jesucristo y no es María la que estamos hablando de Israel. Por eso se dice, en el pasaje anterior dice que tiene 12 coronas, ¿no? Dice, permítanme un momentico, busco, dice una mujer con la luna bajo sus pies y una corona con 12 estrellas en la cabeza, que se debe referir seguramente a las 12 tribus de Israel. Pero miren ustedes que aquí hay algo importante por si todavía después de la explicación que dio Andrés en la ocasión pasada, que fue muy, muy buena acerca de que la iglesia no va a estar en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Por si a alguno le queda duda, pensemos en esto. Yo me acuerdo, y me imagino que ustedes también habrán tenido la experiencia cuando han estado de novios. Yo me acuerdo que cuando estaba de novio con Consuelo, yo la invitaba a veces a salir, pero yo nunca le decía, nos vemos en el centro en tal parte. No, yo iba y la recogía a su casa. Íbamos a comer o íbamos al cine y cuando salíamos, yo no le decía, bueno, ahora coja un taxi o coja un bus y váyase para su casa. No, yo iba y la llevaba. ¿Por qué? Porque uno ama a su novia y nosotros en este momento, la iglesia, somos la novia del Señor Jesucristo. Y uno no quiere que le pase, pero absolutamente nada. Yo me aseguro de llevarla hasta la casa y que quede bien y tranquilita y segura. Entonces, si nosotros, como dice la Escritura, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, pues cuánto más el Señor Jesucristo no va a querer que su iglesia pase por la gran tribulación. Mientras aquí en la tierra ocurre la gran tribulación, la iglesia tendrá dos eventos en el cielo, que son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que Andrés nos las va a explicar muy pronto. Las 70 semanas de Daniel, debidamente interpretadas, demuestran el lugar preciso de la iglesia cristiana e Israel en los propósitos de Dios. Las 70 semanas de Daniel están totalmente relacionadas con Israel y sus vínculos con los poderes de los gentiles y el rechazamiento del Mesías de Israel. El propósito particular de Dios de llamar a un pueblo de todas las naciones para formar la iglesia y el programa del presente siglo no tienen nada que ver con la iglesia en este momento en cuanto a la semana 70. Esto nos da a nosotros, digamos, tranquilidad y evidencia de que la iglesia no está en los capítulos 4 al 19 del libro de Apocalipsis, que es donde se encuentra todo el dolor y el sufrimiento, sino que debe haber sido ya arrebatada, como lo explicó Andrés en la ocasión pasada, antes de que el programa con Israel, el programa del Señor con Israel, vuelva a empezar de nuevo. Miremos un poquitico cómo es la división general del libro de Apocalipsis, que el mismo Juan no lo explica ya en Apocalipsis 1:19. Entonces, nos habla de las cosas que has visto, capítulo 1, que eso tiene que ver básicamente con las visiones que estaba teniendo en ese momento Juan. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, si uno los mira, son las cartas a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas, es decir, lo revelado en los capítulos 4 al 22 del libro de Apocalipsis. Entonces, digamos que estas son como las tres partes principales del libro de Apocalipsis. Bien, avancemos porque esto está como largo. Hablemos un poquitico de los 24 ancianos que ve Juan en la primera parte. Dice, Juan ve un trono y a uno que ocupa el trono. Entonces, Juan es arrebatado al cielo y ve un trono. Y el que ocupa ese trono y luego ve a 24 ancianos sentados en 24 tronos que se encuentran asociados al trono principal. Ahí en el Apocalipsis 4:4 dice, rodeaban al trono otros 24 ancianos en los que estaban sentados otros 24 tronos, perdón, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza.
Estos 24 ancianos dan gloria a Dios todo el tiempo mientras se desenvuelve ante ellos todo ese plan, todo ese proceso que el Señor está haciendo para restablecer su reino y derrocar al reino del mal. Y tendremos que mirar o tratar de identificar un poquitico la identidad de estos ancianos. Entonces, algunos consideran que estos ancianos son unos seres celestiales, angelicales. Pero aquí hay un asunto que mirar. Tienen coronas, o sea que debieron haber pasado por conflicto. Cuando uno tiene coronas es porque ha sido premiado por algo. Entonces tienen que haber pasado por un conflicto, pecado, perdón. Y esto no ha ocurrido a los ángeles. Entonces no podemos estar dando por sentado que se trata de seres angelicales. Las coronas y el trono representan también dignidad real. Y eso no es propio de los ángeles. Otro segundo concepto debe ser de que se trata de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces esto incluiría a la iglesia y de la edad presente y a los del Antiguo Testamento, pues todos hemos sido sacerdotes. Los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles suman 24, pero no se trata de ellos. Es decir, esta opción o esta alternativa, esta teoría, tiene el problema de que une a Israel y a la iglesia en un solo grupo al momento del traslado. Supone que Israel y la iglesia resucitan al mismo tiempo en el momento del rapto y son llevados juntos al cielo. Sin embargo, según Daniel, capítulo 12, Isaías 26, Juan 11, la resurrección de Israel está relacionada con la segunda venida de Cristo y por lo tanto Israel no podrá ser trasladado. El programa de Dios con Israel es diferente del programa de Dios con la iglesia. Estos 24 ancianos están resucitados y glorificados y esto solamente le ha ocurrido a la iglesia en este momento. Entonces no podemos decir que se trate de ellos. También se plantea que se trata de los santos de esta era. Es decir, que los 24 ancianos representan a los santos de esta era, la iglesia, resucitados y trasladados a los cielos. A los santos de la tribulación se les da la promesa de que ellos ministrarán como sacerdotes en el milenio, Apocalipsis 20, del 4 al 6. Sin embargo, al comienzo de la gran tribulación, Israel no ha sido restaurado como nación sacerdotal, pues tiene que esperar la era milenaria para ser restaurado. De la misma forma ocurre con los santos de la tribulación, deben esperar la era milenaria para ser restaurados. La iglesia es el único cuerpo definidamente constituido como sacerdocio que podría cumplir con la función de sacerdotes que ministran dirigidos por un sumo sacerdote. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. Entonces, la conclusión más probable es que estos 24 ancianos son representantes de todo el sacerdocio celestial con Cristo como gran sumo sacerdote, es decir, con el Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote. ¿Ok? Eso para, digamos, como para ir aterrizando un poquitico de qué se trata. Esos ancianos tienen unas prendas y esas prendas tienen una simbología que toda tiene que ver con la iglesia. Veamos esto. La vestidura blanca se refiere a la justicia, representa la justicia que ha sido otorgada al creyente, a la iglesia. Las coronas representan la iglesia, pues estas simbolizan victoria ganada en conflictos. Esta es para resucitados y no para espíritus, y estos ya han sido pues juzgados en este momento, ya que no podrían recibir la corona antes del juicio. Su adoración también implica a la iglesia, ya que la adoración a Dios es por su creación, redención, juicio y reinado. ¿Ok? Por eso es la adoración. Y su asociación con Cristo tiene que ver pues con la iglesia, pues en Apocalipsis 5:8 se ven con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, por ahora vamos a dejar ese tema ahí, mientras más adelante vamos a retomar un poquitico más esto. Hablemos un poquito de la presencia del Espíritu Santo en la gran tribulación. En 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, la Escritura hace claridad al error que se había propagado de que los tesalonicenses estaban viviendo ya en el día del Señor. Recordemos que cuando la Escritura habla de el día del Señor, está hablando de la gran tribulación. Pablo aclara que ese día no podía llegar hasta que el hombre de pecado, ¿sí?, se manifestara, o sea, el anticristo. Explica que hay uno que lo impide. ¿Quién es ese que lo impide?
pues es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aunque hay varias teorías acerca de quién, porque hay muchos estudios que han hecho los teólogos acerca de si podrían ser otros personajes los que lo impiden, pues el acuerdo general es que el que lo impide es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, la conclusión a la que llegan los teólogos es que el Espíritu Santo ya no va a ser residente en los creyentes, pero sí será operante igual que ocurría en el Antiguo Testamento. Y será operante porque el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, de todas maneras, el Espíritu Santo seguirá siendo un agente de salvación durante el periodo de la gran tribulación. Y se concluye que algunos ministerios particulares del Espíritu Santo terminarán durante este periodo de la gran tribulación, es decir, ya no va a haber bautismo del Espíritu Santo, no va a haber morada del Espíritu Santo en cada persona, las personas no van a ser selladas con el Espíritu Santo y no va a haber la plenitud en el Espíritu Santo, que es lo que algunos teólogos llaman el ministerios particulares del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso no lo van a tener ellos, pero sí el Espíritu Santo va a estar operando. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? Y tenemos nosotros que llegar a hacer este análisis, porque pues el tema de la salvación en la gran tribulación es un tema que genera pues mucha polémica, la gente tiene muchas inquietudes al respecto, se ha especulado, como en todos los temas escatológicos, se ha especulado bastante sobre el tema de la salvación en la gran tribulación. Vamos a mirarlo. Recordemos entonces hasta ahora lo que hemos visto. Primero, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y que la gran tribulación es la continuación del plan del Señor con el pueblo de Israel y que los participantes en esta gran tribulación van a ser Israel y los gentiles, o sea, la gran cantidad, las multitudes de personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, ellos serán los dos protagonistas o los dos personajes esenciales que van a estar sufriendo las consecuencias de esta gran tribulación, que recordemos que es una época en la cual se derrama la ira de Dios sobre la raza humana que no aceptó al Señor Jesucristo y sobre Israel. Recordemos que la iglesia, como lo ha explicado Andrés y lo hemos visto en otras ocasiones, la iglesia aparece como un misterio. Es decir, la iglesia no había sido anunciada. Los profetas del Antiguo Testamento, y recuerden ustedes la imagen que coloca siempre Andrés de las dos colinas, y que el profeta desde la posición del Antiguo Testamento no podía ver a la iglesia. Entonces, fíjense ustedes que ahora en el periodo de la gran tribulación, ese proceso en el cual la iglesia que figuraba como misterio porque no había sido anunciada antes, ahora viene a figurar esa iglesia como si fuera una interrupción en el plan de Dios con el pueblo de Israel. En la gran tribulación, el plan de Dios con Israel se retoma, o sea, continúa. Entonces, miremos un poquitico acerca de la salvación en la gran tribulación. Y aquí les voy a mostrar algunos textos que me parecen interesantes. En Jeremías 37 dice, ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Vamos a mirar cómo va a ser librado de ella. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Joel 2, 31, 32. Miren ustedes cómo, si hay salvación, dice arriba, será librado de ella. Y aquí también dice, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, en Joel 2:31. En Zacarías 13 dice, las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo una tercera parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, es decir, por la gran tribulación. La refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios.
Hay otros pasajes, por ejemplo, en Ezequiel 20:37 dice, así como el pastor selecciona a sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. En Daniel 12:1 dice, entonces se levantará, por favor, si alguien por allá habilitó el micrófono, por favor lo apaga. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Daniel 12:1. En Zacarías también dice, en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Es decir, que se habla de una salvación tanto individual como nacional. O sea, para Israel va a haber salvación. Eso es lo que estos textos de la Escritura nos declaran. Entonces, ¿quién va a estar predicando el Evangelio en ese periodo de la gran tribulación? Dice, a los israelitas de la tribulación les predicarán tanto los dos testigos, que los vamos a ver después en Apocalipsis 11, como los 144,000 que han sido sellados. Entonces, se podría entonces concluir diciendo que la nación no estará salva al principio de la tribulación. Es decir, esa nación que no estará salva al principio de la tribulación recibirá a una multitud de testigos de varias clases para que los individuos experimenten la salvación durante el periodo de la gran tribulación y la nación sea finalmente salva en la segunda venida del Señor Jesucristo. Romanos 11, 26 al 27 habla un poco de eso. Y el hecho de que los hermanos mencionados en Apocalipsis 12, del 10 al 11, venzan por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, nos indica a nosotros que muchos serán salvos, muchos judíos, durante el periodo de la gran tribulación. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que sí va a haber predicación del Evangelio durante el periodo de la gran tribulación, periodo en el cual nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, su novia amada, no estaremos. Pero hablemos un poquitico de si habrá salvación también para los gentiles. Entonces miren ustedes estos pasajes que les anoto ahí. En Isaías 2:4 dice, las naciones serán guiadas, él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. En Isaías 63 dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. En Isaías 62:2 dice, las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. En Apocalipsis 7:14 dice, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Entonces, no solamente en el Antiguo Testamento se predice la salvación de los israelitas antes de la venida del Señor, sino también la de una hueste muy grande de gentiles, ¿no es cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que allá en Apocalipsis y en todos estos pasajes que les he mostrado, principalmente el de Apocalipsis 7:14, me parece muy, digamos, muy al punto, habla de eso. Sí habrá salvación para los gentiles en el periodo de la gran tribulación. Bien, hablemos un poquito de unos personajes que aparecen allí también, que son los famosos 144,000 que tanto predican los testigos de Jehová. Entonces, estos 144,000 constituyen parte, digamos, del remanente de Israel, que ha sido separado ese remanente por un acto soberano de Dios para que sea testigo especial durante el periodo de la gran tribulación. En Romanos 11:26 se habla de un remanente de Israel que se convierte hasta la segunda venida de Cristo, diferente de los 144,000 que estarán ministrando como testigos sellados inmediatamente después de que la iglesia haya sido arrebatada, es decir, en la gran tribulación. O sea, ahí habla de dos personajes diferentes. Algunos creen que ese número es figurativo, como para simbolizar alguna hueste muy grande que será salvada en este periodo. Otros piensan que es literal.
Lo que uno mira en Apocalipsis 7, del 4 al 8 es que dice que son 12.000 israelitas por cada una de las tribus. Y como son 12 tribus, eso da 144.000. Sin embargo, en Apocalipsis 7 aparecen 144.000 y en Apocalipsis 14 también se habla de los 144.000. Pues todos los teólogos coinciden en que los gentiles de Apocalipsis 7 llegan al conocimiento de la salvación por medio del ministerio de este grupo, o sea, de los 144.000. Ahí es que van a encontrar salvación los gentiles en el periodo de la gran tribulación. Entonces, pues este hecho deja muy claro que muchos santos israelitas mueren durante la gran tribulación y se presume que estos 144.000 del remanente de Israel no están sujetos a la muerte. Algunos teólogos inclusive entran a discutir si los 144.000 de Apocalipsis 7 son los mismos de personajes de Apocalipsis 14 o no lo son. Ahí hay pues algunas conjeturas al respecto. Hablemos un poquitico de las bendiciones prometidas a Daniel para su pueblo. Allí en Daniel 9:24 dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces, cuando uno mira este pasaje, pues de estas líneas, pues sacamos fácilmente cuáles son esas bendiciones. Generalmente los teólogos coinciden que en este pasaje están, pues como ustedes lo ven ahí claramente, implementadas 6 bendiciones que son de esta manera. Las bendiciones de Daniel 9:24. Al finalizar este periodo terminan las 70 semanas y vendrán las bendiciones prometidas a Daniel, o sea, cuando termine el periodo de la gran tribulación. Entonces, primero, acabar la transgresión. Segundo, poner fin a los pecados. Tercero, hacer expiación por la iniquidad, que eso quiere decir pedir perdón por todos los pecados y la maldad cometida. 4, introducir la justicia de los siglos. Es decir, que se establezca la justicia para siempre, una justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía es una de las 6 cosas que se lograrán al final de esta semana de Daniel. Una carta es sellada cuando el autor ha dicho todo lo que tenía que decir. Es decir, uno considera que una carta se selló cuando todo lo que había que decir ya se dijo. Así que al interpretarlo de esta forma, podemos asumir que no habrá más profecía después de la semana 70. Y lo último, consagrar el lugar santísimo, ¿cierto? Que es lo que veremos pues más adelante. Bien, no sé si ha sido claro o hasta hoy pues tengo para llegar hasta este punto con el tema. Les comento que para la próxima semana vamos a empezar a trabajar un poco los juicios de la tribulación. Entonces, pues hasta el punto que llegamos hoy, pues lo que tenía preparado para este día. Hablemos un poquitico de los juicios de la tribulación. Entonces, como yo les había comentado hace un momento, y los vamos a estudiar con mucho detalle, los juicios de la tribulación son estos. Pues aquí figuran varias cosas. Primero, las 3 series de 7, que son los 7 que yo les había hablado a ustedes hace un momento, ¿cierto? Que son los 7 sellos. Bueno, ya les digo cuáles son las tres series de 7. Después viene el juicio de Babilonia. Esta Babilonia la vamos a estudiar con despacio. Es la llamada Gran Ramera. Entonces, este juicio de Babilonia lo vamos a estudiar al detallito, lo tengo ya preparadito. He estudiado bastante sobre el tema, pero pues es bien interesante y también sobre esto, pues a las posturas del mundo, los conceptos, las interpretaciones. Y por último, la batalla de Armagedón, que es un evento, digamos, muy grande que va a ocurrir al final del periodo de la Gran Tribulación. Hacia el final del periodo de la Gran Tribulación va a venir este periodo esta batalla que se llama la batalla de Armagedón. Vamos a analizar
detalladamente el lugar, la ubicación geográfica donde va a ocurrir esta batalla, quiénes van a ser los participantes, cómo se van a enfrentar y cuáles van a ser pues, los resultados de esta batalla de Armagedón. Esta serie bueno, las 3 series de 7 juicios son estos que yo les había mencionado al principio de la charla de hoy. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Son, digamos, como los aspectos esenciales de estas 3 series de 7. Ocurren en el periodo, entre el traslado y el segundo advenimiento, o sea, en el periodo de la gran tribulación. Los juicios de los sellos y las trompetas van a ocurrir durante la primera mitad de la gran tribulación y podrán continuar durante todo el periodo. Las copas ocurren en la segunda mitad. ¿Ok? Entonces vamos a mirar algunos autores, y lo vamos a ver con despacio cuando estemos trabajando el tema de las trompetas, consideran que la séptima trompeta es realmente el inicio de las 7 copas, o algunos consideran inclusive que las 7 trompetas están incluidas, la séptima trompeta incluye las 7 copas. Algunos autores consideran que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son 7 eventos paralelos, pero que se refieren a lo mismo, pero no es el concepto, digamos, como más acertado. Lo más acertado parece ser que los 7 sellos son 7 juicios diferentes a los de las 7 trompetas, y las 7 trompetas son 7 juicios diferentes a los de las 7 copas, a pesar de que en algunos de los sellos coinciden digamos, los eventos que tienen que ver con las 7 trompetas. Por ejemplo, algunos tienen que ver con el mar. Por ejemplo, un sello tiene que ver con el mar. Y hay una trompeta que también tiene que ver con el mar. Es decir, juicios sobre el mar, sobre los ríos, sobre las tierras. Lo vamos a mirar con despacio. Por hoy vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Pues como nos sobran unos minuticos, si quieren participar. No les garantizo que les pueda contestar todo, pero por lo menos pueden preguntar. Y pues esto es lo que vamos a seguir estudiando. La próxima semana vamos a trabajar esto, los juicios de la tribulación, que es, digamos, es que en esta tribulación ocurren muchas cosas. Y los juicios de la tribulación, que son una época de mucho dolor, de mucha angustia, por eso se habla del tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Son una época de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de hambres, de muertes, de pestes, de crisis muy grandes. Por eso es que nosotros, digamos, estudiando la Escritura, vemos que realmente la iglesia no va a pasar por ahí, porque el amor del Señor es tan grande por su iglesia que nosotros, miren, estudiando un poquitico el asunto de la gracia, uno no se concientiza, uno no puede alcanzar a dimensionar esta gracia maravillosa con la que el Señor Jesucristo nos acogió a través de su obra en la cruz del Calvario, y que por una razón que yo no puedo entender, el Señor nos ama tanto a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores. Yo por lo menos no puedo entender por qué el Señor nos ama tanto, sabiendo todas las cosas que nosotros como seres humanos hemos cometido, o en las cosas que fallamos normalmente. El Señor nos sigue amando a pesar de todo. Por tanto, por ese amor tan grande, que es lo que a mí más me asombra del Señor, ese amor tan grande que tiene por nosotros, a mí me tranquiliza de esos temores de pensar que vamos a pasar por la gran tribulación. Nosotros, la iglesia de Cristo, que somos la novia amada, que estaremos más bien en ese momento vestidos de blanco en las bodas del Cordero. Entonces, para nosotros, esos juicios ni de cerca, ni de lejos.